Buenos días, somos el grupo de investigación GeoFID de la Universidad Pontificia de Salamanca, compuesto por Salvador Pérez Muñoz, Alberto Rodríguez Cayetano, Laura Benito García y yo, Gema Alonso García, y a continuación se presenta una investigación sobre cómo afecta el touchball en las emociones de los futuros docentes en educación física. Las emociones son elementos que están presentes en todo el proceso formativo y más aún en el caso de la actividad física y el deporte, ¿no? En este sentido es imprescindible, cuando llevamos a cabo cualquier intervención didáctica, fijarnos en los efectos negativos o positivos que ejercen las emociones en nuestro alumnado, es decir, esa intervención didáctica, esa intervención educativa que hemos llevado a cabo en nuestro aula, fijarnos, que muchas veces nos olvidamos de la importancia del alumno, ¿no? ¿Qué emociones positivas o negativas le ha generado esa intervención didáctica? En este sentido, y para esta intervención, esta investigación, se ha elegido un deporte alternativo como es el touchball. En general, los deportes alternativos pues, se dotan de una proximidad bastante cercana, ¿no? De los años 80. Y sí es cierto que en general los deportes alternativos ejercen un efecto positivo en las emociones del alumnado cuando practican estos deportes alternativos, ya que, pues bueno, prima la cooperación sobre la competición, la participación, valores y actitudes positivas simplemente por el hecho de y el placer de practicar ese deporte alternativo, lo que va a generar, como veremos a lo largo de los resultados, diferentes formas de practicar estos deportes alternativos, que van a generar en este sentido adherencia hacia la propia práctica de actividad físico-deportiva. Por tanto, el objetivo que teníamos con esta investigación es analizar el efecto que genera el touchball, la práctica del deporte alternativo touchball, sobre las emociones de los practicantes de esta intervención didáctica. En este sentido, la muestra se compone por 20 estudiantes del grado de las ciencias de la actividad física y del deporte, entre los cuales 3 son mujeres y 17 son hombres, con una media de 19,35 años. En cuanto al instrumento utilizado, bueno, se trata de una investigación cuantitativa y experimental, siendo un estudio de campo, puesto que, bueno, se desarrolla en la zona de trabajo habitual donde los estudiantes de, en este caso, el grado de las ciencias de la actividad física y el deporte, llevan a cabo sus prácticas. Por otro lado, el instrumento de medida que se utilizó fue la escala de juegos y emociones GES, Games and Emotion Scale. En la forma de proceder, pues bueno, en primer lugar, en una clase teórica, se les explicaron las emociones, pues bueno, para que ellos entendiesen y aprendiesen a reconocer las emociones. Es cierto que parece algo muy obvio, pero no es tan obvio, porque incluso en estos alumnos con una edad ya, bueno, donde podrían reconocer las emociones, es cierto que no fueron tan evidentes. Muchos alumnos confundían las emociones o simplemente no las identificaban de forma tan clara o tan precisa. Posteriormente a esta clase teórica, una vez que ya se les ha explicado las emociones, se han identificado y se han sobre todo vinculado y adaptado a la forma de proceder, se les realizó una sesión de 2 horas donde nos centramos básicamente en la realización de 4 tareas jugadas con una secuencia lógica, es decir, individual, cooperación, oposición y por último cooperación-oposición, basada todas ellas en el deporte alternativo del touchball, y al finalizar cada una de las tareas rellenaron las calajes. De forma general y en cuanto a los resultados, pues muestran que el touchball y las emociones que generan la práctica del touchball, en primer lugar, se sitúan las positivas, con una media de 5,78, seguidas de las emociones ambiguas, 4,58, y por último, y bastante alejadas del resto, las emociones negativas, con una media de 1,29. Esto suscita, ¿no?, de que la práctica del touchball en general, pues vincula a las emociones positivas.
En cuanto a la relación al sexo, se puede observar que las emociones positivas son mayores en los hombres que en las mujeres y además con las diferencias significativas entre ellos. A pesar de esto, las emociones negativas también son mayores en los hombres que en las mujeres, si bien esta vez no existen unas diferencias significativas. Por último, las emociones ambiguas son mayores de nuevo en los hombres que en las mujeres, también sin haber diferencias significativas. También en cuanto al tipo de juego, ya hemos dicho que se llevaban a cabo 4 tareas con una secuencia lógica. Pues bueno, se puede observar que para las emociones positivas es el juego cooperativo el que más valor medio muestra, seguido del de oposición, individual y cooperación-oposición en el último lugar. Pero no existen diferencias significativas entre ellos. Pero es cierto que las negativas, tanto en el juego cooperativo como en el cooperación-oposición, son las que mayor valores medios presentan, seguidos de la individual y la oposición, si bien, pues bueno, tampoco existen diferencias significativas. Por último, las emociones ambiguas se relacionan con resultados más elevados en el juego individual, seguido por el cooperativo, el de oposición y el de cooperación-oposición en el último lugar. Tampoco existen diferencias significativas. Si se tiene en cuenta tanto el sexo como el tipo de juego, se puede apreciar que en el juego individual los hombres tienen mayores valores medios en las emociones positivas y negativas, existiendo diferencias significativas en las positivas. Sin embargo, en las emociones ambiguas, el promedio mayor en las mujeres. Por otro lado, en el juego de cooperación, el promedio es mayor en todos los casos en los hombres, existiendo nuevamente diferencias significativas entre ambos sexos y, referido a lo que son las emociones positivas. En el juego de oposición sucede exactamente lo mismo que en la situación anterior, siendo mayores los resultados de todas las emociones, tanto las positivas como las ambiguas como las negativas, en los hombres. Y además existen diferencias significativas en las emociones positivas. Por último, en el juego de cooperación-oposición, las mujeres reflejan valores medios menores que en los hombres en todos los tipos de emociones y además sí existen diferencias significativas únicamente en las emociones positivas. En este sentido, realizar deportes alternativos, como en este caso es el touchball, fomenta aspectos como la igualdad de oportunidades, la coeducación, el compañerismo, valores educativos, entre otros, según estudios como los de Molina et al. En 2008 u Olivares et al. En 2022. Al tratarse de un deporte que no es conocido, que generalmente es novedoso para todos, tanto para los alumnos como los docentes, y con unas características que suelen ser la ausencia de contacto, donde se fomenta más la participación y la cooperación antes que la competición. Sin embargo, en nuestra investigación, la que se ha presentado, sí existen diferencias entre las emociones de los hombres y de las mujeres. Esto se puede deber al escaso número de muestra femenina, ya que eran 3 sujetos sobre 17 hombres, 3 chicas sobre 17 varones. En este sentido, y teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que realizar un deporte alternativo, como en este caso es el touchball, con las tareas jugadas, que en general va a provocar un efecto positivo sobre las emociones tanto de alumnos como de alumnas, lo que se podría decir o podría dar lugar a un clima motivante, un clima participativo donde todos los alumnos y alumnas del aula van a poder practicar, en este caso, actividad física y sobre todo van a practicar actividad física porque ellos quieren, porque a ellos les genera placer y sobre todo porque a ellos les sugiere una adherencia hacia la práctica de actividad físico-deportiva, lo que puede solventar muchos de los problemas de obesidad y sedentarismo que presentan muchos adolescentes en la actualidad. Sin más dilaciones, finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el correo que se muestra en pantalla. Gracias.